Summa Teológica, parte segundo, sino AE, cuestión 12. La apostasía. Viene a continuación el tema de la apostasía, sobre el cual se formulan dos preguntas. ¿La apostasía pertenece a la infidelidad? Por la apostasía, ¿quedan los súbditos desligados del dominio de sus señores? Artículo 1. ¿Pertenece la apostasía a la infidelidad? Lat. Objeciones por las que parece que la apostasía no pertenece a la infidelidad. 1. No parece que pertenezca a la infidelidad lo que es principio de todo pecado, pues se dan muchos pecados sin infidelidad. Ahora bien, parece que la apostasía es el principio de todo pecado, a tenor de las palabras de la Escritura. El principio de la soberbia del hombre es apartarse de Dios. Eclo 10:14. Y después añade, principio de todo pecado es la soberbia. Poasminquas, no. La apostasía, pues, no pertenece a la infidelidad. Tú. Además, la infidelidad se da en el entendimiento, la apostasía, en cambio, parece residir más en la obra exterior o en la palabra, e incluso en la voluntad interior, según leemos en la Escritura: hombre apóstata, varón inútil, anda en boca mentirosa, guiña el ojo, refriega los pies, habla con los dedos, tiene el corazón lleno de maldad y siembra siempre discordias. Prof. 6:12. Asimismo, si alguien se circuncidara o adorara el sepulcro de Mahoma, sería considerado como apóstata. Luego la apostasía no pertenece directamente a la infidelidad. 3. La herejía, por pertenecer a la infidelidad, es una de sus especies determinadas. Por lo tanto, si la apostasía perteneciera a la infidelidad, sería también una especie determinada de la misma, lo cual no parece cierto, a tenor de lo que hemos expuesto. Qui. Ten. Luego la apostasía no pertenece a la infidelidad. Contra esto está el testimonio de San Juan. Muchos de sus discípulos se retiraron. Joten 6:67. Es decir, apostataron, cosa que se afirma de quienes había dicho antes el Señor: algunos de vosotros no creen. Pame 65. ¿La apostasía, pues, pertenece a la infidelidad? Respondo. La apostasía implica cierto retroceso de Dios, y ese retroceso se produce según los diferentes modos con que el hombre se une a Él. Efectivamente, el hombre se une a Dios, primero, por la fe; segundo, por la debida y rendida voluntad de obedecer sus mandamientos; tercero, por obras especiales de supererogación, por ejemplo, las de religión, el estado clerical o las órdenes sagradas. Ahora bien, eliminando lo que está en segundo lugar, permanece lo que está antes, pero no a la inversa. Ocurre, pues, que hay quien apostata de Dios dejando la religión que profesó o la orden sagrada que recibió, y a esta se la llama apostasía de la religión o del orden sagrado. Pero sucede también que hay quien apostata de Dios oponiéndose con la mente a los divinos mandatos, y dándose estas dos formas de apostasía, todavía puede el hombre permanecer unido a Dios por la fe. Pero si abandona la fe, entonces parece que se retira o retrocede totalmente de Dios. Por eso, la apostasía, en sentido absoluto y principal, es la de quien abandona la fe. Es la apostasía llamada de perfidia. Según eso, la apostasía propiamente dicha pertenece a la infidelidad. A las objeciones 1. Esa objeción se refiere al segundo modo de apostasía, que implica la voluntad rebelde a los mandatos de Dios, y se da en todo pecado mortal. 2. A la fe pertenece no sólo la credibilidad del corazón, sino también la confesión pública de la fe interior con palabras y obras exteriores, pues la confesión es acto de la fe. De esta manera, algunas palabras y obras externas pertenecen a la infidelidad en cuanto que son señales de la misma, al modo como se dicen sanos los signos de salud. En cuanto a la autoridad citada, si bien puede aplicarse a todo tipo de apostasía, se aplica, sin embargo, con toda verdad, a la apostasía de la fe, porque, en efecto, la fe es fundamento primero de las cosas que esperamos. Heb 11:1.
y sin la fe es imposible agradar a Dios. Heb 11:6. Perdida la fe, de nada dispone el hombre que le sea útil para la salvación eterna. Por esa razón se escribe primero hombre apóstata, hombre inútil, Prov 6:12. Mas la fe es también vida del alma, a tenor de las palabras del apóstol. El justo vive por la fe, Rom 1:17. Por lo tanto, del mismo modo que, cuando desaparece la vida corporal, todos los miembros y partes del hombre pierden su disposición de vida, así también, cuando desaparece la vida de justicia, que se da por la fe, aparece el desorden en todos los miembros. Aparece primero en la boca, por la cual se manifiesta el corazón. Segundo, en los ojos. Tercero, en los órganos del movimiento. Y por último, en la voluntad que tiende al mal. De aquí se sigue que el apóstata siembra discordias intentando alejar a otros de la fe, como se alejó él mismo. Las especies de una cualidad o de una forma no adquieren su diversidad de las realidades que son el principio o el término del movimiento. Más bien sucede a la inversa. Las especies se definen por los términos formales del movimiento. Ahora bien, la apostasía se refiere a la infidelidad, como término final, hacia el que se encamina el movimiento de quien se aleja de la fe. Por eso la apostasía no implica una especie bien determinada de infidelidad, sino una circunstancia agravante. Según el testimonio de San Pedro, más le hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que, una vez conocido, volverse atrás. 2 P 2:21, artículo 2. Por la apostasía, pierde el príncipe el dominio sobre sus súbditos, de tal manera que no estén obligados a obedecerle. Las objeciones por las que parece que por la apostasía de la fe no pierde el príncipe el dominio sobre sus súbditos, hasta el extremo de que éstos no queden obligados a obedecerle. 1. Dice San Ambrosio que el emperador Juliano, aunque era apóstata, tuvo, sin embargo, bajo su mando a soldados cristianos, los cuales, cuando les arengaba diciendo, «Saltad al campo en defensa de la República», le obedecían. Por la apostasía, pues, del príncipe no quedan los súbditos libres de su dominio. No. El apóstata de la fe es un infiel. Pues bien, hubo santos varones que sirvieron fielmente a sus señores infieles, como José a Faraón, Daniel a Nabucodonosor y Mardoqueo a Asuero. Luego la apostasía de la fe no es razón para que los súbditos abandonen la obediencia al príncipe. 3. Lo mismo que aleja de Dios la apostasía, aleja cualquier pecado. Por lo tanto, si por la apostasía perdiera el príncipe el derecho de imperar sobre sus súbditos, por idéntico motivo la perdería por otros pecados, cosa evidentemente falsa. Por lo tanto, la apostasía de la fe no es razón para negar obediencia a los príncipes. Contra esto está la autoridad de Gregorio Sevi, que dice, siguiendo los estatutos de nuestros santos predecesores, con nuestra autoridad apostólica, absolvemos del juramento a aquellos que están sometidos a excomunión por fidelidad o juramento, y les prohibimos por todos los medios que les guarden fidelidad hasta que vengan a debida satisfacción. Ahora bien, los apóstatas de la fe son excomulgados como los herejes, a tenor de la decretal ad abolendam. Por tanto, no se ha de obedecer a los príncipes que apostatan de la fe. Respondo, según hemos expuesto, Q. Desa 10. La infidelidad no se opone de suyo al dominio, dado que éste está introducido por derecho de gentes y un derecho humano. La distinción, en cambio, entre fieles e infieles es de derecho divino, que no rescinde el derecho humano. Sin embargo, quien incurre en pecado de infidelidad puede perder por sentencia el derecho de dominio, como ocurre a veces por otras culpas, mas no incumbe a la Iglesia castigar la infidelidad en quienes nunca recibieron la fe, a tenor del testimonio del apóstol. ¿Por qué voy a juzgar yo a los de fuera? 1 Cor 5:12. Puede, no obstante, castigarla judicialmente en quienes la recibieron, y es conveniente que sean castigados a no ejercer la soberanía sobre sus súbditos, pues, de lo contrario, podría redundar en una gran corrupción de la fe, ya que, como hemos dicho, a mí entonces 1 ad 2, el hombre apóstata máquina el mal en su corazón depravado
y siembra discordias, tratando de arrancar a los hombres de la fe. Por eso, tan pronto como se ha dictado judicialmente sentencia de excomunión por apostasía en la fe, quedan sus súbditos libres de su dominio y del juramento de fidelidad con que le estaban sometidos. A las objeciones, 1. En aquel tiempo, la Iglesia, en su novedad, no tenía potestad para reprimir a los príncipes terrenos, por eso toleró que los fieles obedecieran a Juliano el apóstata en cosas que no eran contrarias a la fe, para evitar un peligro mayor en ella. 2. La objeción se refiere a los infieles que nunca han profesado la fe, como queda dicho. 3. La apostasía de la fe, como hemos expuesto, aparta totalmente al hombre de Dios, cosa que no acontece con ningún otro pecado.